Un lindo y hermoso sábado. Me da mucha alegría estar aquí una vez más con ustedes y agradezco a los pastores que vieron a bien apoyar para sacar la lección número 10. Bueno, esta es la lección número 11. Y gracias al Señor, acá estamos para hablar. ¿Qué más pude hacer? Una pregunta que realmente vale la pena hacernos nosotros para poder contestar a Dios. No es muy fácil contestarle esas preguntas al Señor. Pero en esta semana vamos a ir viendo todo lo que Dios ha hecho para restaurar, para la salvación de este mundo caído y lleno de pecado. Dios ha hecho de todo. Así es de que ahora nos toca a nosotros, con nuestra vida y nuestro testimonio, contestarle a Dios esa pregunta. ¿Qué más pudo hacer nuestro Dios? Y para esta semana, pues, gracias al Señor, una vez más, está aquí mi amigo y compañero y amigo de ustedes también, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Pastor, gracias. Dios le bendiga. Pastor, gracias por la bienvenida. Yo creo que yo estoy feliz de poder regresar de nuevo. Amén. Ya tenía creo 2 semanas, yo estaba creo más de 2 semanas fuera y usted también bastante rato por cuestiones de salud, pero bueno, ya estamos aquí para honra y gloria de Dios. Amén, amén. Pues bien, pastor, si le parece bien, vamos a dar la oración y les invitamos para que juntos hagamos esta oración a nuestro Señor. Amén. Así es de que oremos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea su santo nombre. Padre Santo, gracias. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor, y la oportunidad de venir y poder, Señor, sentarnos aquí, Señor, y poder compartir el estudio de tu bendita palabra con nuestros hermanos. Bendito Padre Celestial. Bendito Dios, antes de abrir tu bendita palabra, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Y pedimos y rogamos que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Dios. Que todo lo que vamos a hablar hoy sea para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pues como siempre, cada inicio de lección, ustedes saben que les doy todos los versículos o citas que tenemos en lo que es en este día sábado. Estos son los versículos o libros, capítulos, versículos que habremos de leer. Y como siempre, recuerde, si se lee todo el capítulo, es un poquito más tardadito para cada día, pero sería bueno hacerlo. Ustedes saben, nosotros aquí tenemos un tiempo que debemos también de respetar. Así es de que el primer libro que tenemos es el libro de Juan. El libro de Juan en el capítulo 18 y el versículo 37. Es el versículo que habremos de estar meditando. El versículo 37, que también va a ser un versículo para estarlo recalcando cada día de la semana. Y después tenemos acá escrito por el apóstol Pablo a los romanos. El libro de Romanos, el capítulo 3, del versículo 23 al 26. Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 26. Y de ahí iremos en el mismo libro de Romanos, que es el capítulo 5 y versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. De ahí vamos a regresar al Antiguo Testamento y vamos a ir al libro de Isaías. Isaías, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Isaías, capítulo 5, del 1 al 4. De ahí vamos a regresar al Nuevo Testamento, al primer libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Mateo. Mateo capítulo 21 y los versículos serían del 33 al 39.
perdón, sí, del 33 al 39. Mateo 21, 33 al 39. De ahí regresamos una vez más al Antiguo Testamento y al libro de Isaías. Y una vez más, ahora vamos a ir al capítulo 53 y solamente el versículo 4. Ya lo habíamos leído, pero una vez más hay volver a rescatar, a regresar a este versículo por la cuestión del título de la lección de ese día. Y vamos a terminar con el libro de Romanos, el capítulo 3, del versículo 1 al 4. Romanos 3, del 1 al 4. Y el versículo, como ya les decía, central para esta semana, para memorizar, está en el libro de Juan, que ese lo van a ver en pantalla ahora sí, el capítulo 18 y el versículo 37. Que este versículo es el que hay que ir detallando, ir viendo cada palabra que nos da el apóstol Juan a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue lo que registró Juan. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Vean, Pilato hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta donde Jesús, sabiendo quién era él y qué era él, pues le responde: tú dices que yo soy rey. Ahora, ¿entendemos? O sea, el Señor Jesús, sabiendo qué era, le contesta a Pilato con la misma pregunta, ¿no? O sea, tú lo estás diciendo, que en realidad yo soy rey. Yo, le dice Jesús, para esto he nacido. Ajá. O sea, Jesús nació ¿con qué propósito? ¿Cuál era el propósito? Es eso, para ser rey de reyes y señor de señores. Y para esto he venido al mundo. ¿A qué vino al mundo? Para dar testimonio a la verdad. ¿Y qué era la verdad? Su palabra. La verdad era la misma palabra de su Padre, la misma palabra de la divinidad. Y a eso vino Él, a este mundo, para dar testimonio a la verdad. Porque la palabra dice mucho y nos indica mucho. Y podemos hablar mucho de la palabra. Pero lo duro y lo difícil es dar testimonio de lo que hablamos, de lo que decimos. Pero Él dice, en la verdad es que yo les voy a dar ese testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea, que Pilato tuvo una bonita respuesta, pero no quiso entender. Y así puede ser que Dios también nos esté dando muchas y bonitas respuestas con su palabra y nosotros estemos todavía sordos a la verdad de la palabra del Señor. Y bueno, le dejo este tiempo a mi amigo y compañero para que él nos lleve a lo que es la introducción de esta hermosa lección. ¿Qué más pudo hacer? Pastor Raúl. Pastor y queridos hermanos, hay una historia bien interesante que empieza como introducción a nuestra lección de hoy, sábado. Mire, me llamó mucho la atención, queridos hermanos, la historia de un niño llamado Denis. Dice que hace algunos años fue publicado en la revista Guy un cuento infantil muy perspicaz. La historia se centra en un niño huérfano llamado Denis, de quien fue adoptado por una familia en la época medieval. Denis odia apasionadamente al rey de su tierra porque cuando sus padres se enfermaron, los soldados del rey se lo llevaron y nunca volvió a verlo. Mucho después supo que el rey lo separó para evitar que las personas sanas padecieran los horrores de la peste negra.
La verdad acerca del rey liberó a Denis del odio que había albergado casi toda su vida. El rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Luego continúa diciendo la historia. Hoy muchas personas que ven a Dios como Denis veía al rey. El mal que han presenciado o experimentado los llevan a odiar a Dios o a negar su existencia. ¿Cuántos y cuántos seres humanos hemos pasado por una experiencia similar? Incluso en un momento de nuestra vida hemos llegado a pensar que si realmente Dios existe y que si realmente Dios es amor, como la Biblia dice. Luego sigue diciendo, hermanos, dice, ¿dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? ¿Dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios cuando yo estaba pasando por hambre, estaba pasando por necesidades, cuando papá o mamá estaban enfermos, o cuando papá y mamá me abandonaron? ¿Dónde estaba Dios? Cuando me hacía falta esto, me hacía falta lo otro, ¿dónde estaba Dios? Muchas veces hace uno esa pregunta. Queridos amigos y hermanos, pero Dios siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. No más que nosotros nos hemos olvidado del Señor. Pero Dios nunca nos ha abandonado. Luego sigue diciendo, si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? El conflicto cósmico arroja luz sobre esta cuestión crucial. Pero queda mucho interrogante. Sin embargo, cuando todos muestran intento de respuesta, no nos satisfacen. Podemos mirar a Jesús en la cruz y ver en Él que es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas que siguen sin respuesta. Queridos hermanos, Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Siempre o nunca nos ha abandonado. Miren, hermanos, tan real es Dios. Y lo podemos ver a través de en su palabra, que a pesar de que nosotros pecamos, nos descarriamos, el Señor siempre estuvo ahí. Permitió que su Hijo Cristo Jesús pagara nuestra deuda en la cruz de Calvario. Extendió su mano y nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz en Cristo Jesús. A nosotros nos tocaba pagar. Pero Dios, mostrando su amor y su misericordia, permitió que Cristo Jesús pagara nuestra deuda. Dios nos adoptó como hijos suyos a través de Cristo Jesús, hermanos. Dios nunca se ha apartado, hermanos. Dios siempre ha estado ahí. Confiemos en Dios y busquemos a Dios. Miren, hermanos, dice la Biblia que si los pajarillos que no siembran, ni cosechan, ni comen, conti más un hijo de Dios. Y te vuelvo a repetir, querido mi hermano, estás pasando por alguna necesidad y te has hecho esa pregunta, ¿dónde está Dios ahorita en ese momento que estoy pasando por necesidad? Dios ha estado ahí siempre. Él no te ha abandonado, hermano. Tú eres el que te has apartado de Él. La Biblia dice, hermanos, en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Siempre que clames a Dios, siempre que busques a Dios, siempre que invocas el nombre del Señor, Él siempre va a acudir en favor nuestro y siempre nos va a ayudar, hermanos. La Biblia dice que busquemos a Dios primero, el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Busca a Dios y entrégale tu vida a Dios, pastor. Sí, gracias, Pastor Raúl. Me puse a pensar en esa historia de Dani, cómo le llegó a tener tanto odio al rey, tanto así que lo llevó en un momento a dudar aún de sus mandatos del rey. Pero él no entendía el por qué el rey le quitó a sus padres a una muy corta edad. Lo bonito fue que llegó el tiempo que se enteró que sus padres habían sido retirados de la ciudad por esa pandemia que estaba pasando en ese momento y que sus padres estaban contagiados. Y esto es realmente lo que nos ha pasado a nosotros. A nosotros se nos dio aquel que es la vida.
aquel que trajo mucha paz, mucha armonía, trajo mucho amor y presentó todo lo que en realidad existía y debería de existir tanto en el cielo como en la tierra. Pero un día se nos arrebató, un día se nos quitó y pensamos y creímos que ya Dios no le importaba la humanidad o la sociedad de esta tierra. Pero hoy, conforme vamos estudiando y escudriñando, nos está pasando lo que a Dani. Ver la verdad. Que así como lo dijo Jesús, es necesario que yo me vaya. Pero no los dejaré huérfanos. Enviaré a otro, al Consolador. Amén. Y eso es lo que nos ha traído paz, nos ha traído consuelo. Eso es lo que hoy nosotros deberíamos estar buscando. Hacer lo recto delante de Dios. Para saber, en realidad, cómo vivir en armonía, en amor y paz con los demás. Ser justicia para que el nombre de la justicia de Cristo Jesús pueda venir a nosotros a través de la bondad y el amor que Él nos enseñó. En este caso de que, ¿qué más pudo hacer el Señor? Bueno, la sierva del Señor nos dice en un libro llamado En lugares celestiales. Ella dice, Dios desea que los hombres sientan su dependencia de Él. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que realmente, hermanos, nosotros entendamos. Cristo nos enseñó a tratar y buscar siempre la armonía de su Padre en su vida, en su alma, en su caminar, en sus pensamientos. Eso es lo que Dios hoy en día está buscando en nosotros. Y se confíen a esa mano que puede salvar hasta lo sumo, a ese corazón que palpita en respuesta al llamado de la sufriente humanidad. No debemos confiar en el hombre, ni hacer de la carne nuestro brazo. Nuestra confianza debe estar puesta en una mano cálida, viva, y en un corazón que palpita de amor por los indefensos. ¿Entiendes? Dios siempre a su pueblo de Israel le dio ese mandato, que vieran por el necesitado, que vieran por el prójimo, que vieran por el pobre, que vieran por la viuda. Hermanos, pero hoy en día parece que el pueblo está regresando a los mismos caminos. En verdad que no buscamos hacer el bien, sino buscamos a ver a quién le hacemos un mal. Y esto es lo que de un modo lleva a la separación de aquel que dice ser hijo de Dios y en realidad no hace las obras que el Padre quiere como Cristo las hizo. Así también lo dijo en este otro libro, El deseado de todas las gentes, en la página 701 o 701. Ella dijo, sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad que todos nosotros fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación al alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado
proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Esto es precisamente, mis hermanos, lo que hoy nos corresponde a nosotros como cristianos, como decimos, hijos de Dios. ¿Quieres tú en un momento decir, yo en verdad soy hijo de Dios? No nos falta más que dar ese testimonio. El testimonio que tenemos en su palabra de Cristo. Ese es el testimonio que hoy el cristiano tenemos que empezar a vivir. ¿Quieres tú empezarlo a vivir? Respóndele a Dios para que puedas contestar esa pregunta. ¿Qué más pudiste hacer, Señor, por mí, para mi salvación? ¿Qué más necesitaba? Gracias por Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde.